La paz del Señor. Agradezco a Dios la oportunidad que me concede en este día de apreciar su benevolencia, su amor y misericordia y poder compartir con algunos hermanos, hermanas, jóvenes, lectores, de aquellos que les gusta verdaderamente empaparse de Biblia, de palabra, con ellos. Me encantaría pues llegar hasta sus hogares y compartir un poquito la palabra del Señor, en vista de que en este libro hay palabras que son casi escasas de escucharse, donde habla la gente de fe. Por ejemplo, si estuviéramos en una fiesta, es difícil que se mencione la palabra fe. Pudiéramos decir que en un campo de fútbol, ¿pudiéramos hablar de gracia en un campo de fútbol? Pues no. En el empleo, en el trabajo, pues no. No, entonces, ¿dónde podemos hablar de estas dos palabras, gracia y fe? Pues solamente aquí, solamente donde se dedican los lugares para hablar de esas dos palabras que encierran grandes virtudes y que unen al cielo con la tierra, el firmamento con la tierra, la palabra gracia. Pero la palabra gracia con virtud, no la gracia sin virtud, porque esta palabra usted la escucha en cualquier gente que le regala algo, le dice muchas gracias, le dice usted. Yo también. Un niño cuando le regala una paletita, si ya sabe hablar, le dice gracias. Inclusive hasta sus padres le dicen, ¿cómo se dice? Gracias, dice el niño. Pero no sabe en realidad el efecto que tiene esto. Pero la escritura acá en Efesios capítulo 2 y versículo 8, donde quiero centrarme en este momento, es como dice aquí: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Definitivamente, la salvación que el creyente vive, que el creyente siente, que el creyente cree, no la compró, no hizo nada para recibirla. ¿Qué hizo? Algunas veces dice uno, yo me hice cristiano. Bueno, pues al rato ya es pagano, porque se hizo él. Pero si Dios lo hizo cristiano, ese permanece hasta la tumba, cual cristiano, porque Dios hace todo bien hecho. De manera que al darnos cuenta el significado y la cobertura que tiene la palabra gracia, es maravilloso. Es regalo de parte del Creador escoger entre billones y billones y billones de seres vivientes, pensantes, de todas las culturas, razas, lenguas, a ese. Y lo que más nos llama la atención es que Dios en su misericordia pone su mirada en un hombre que está tirado en la banqueta, semidestruido, física, moral, económica, espiritual. Pero se hace el milagro que una vez alguien llegó cercanamente a él y le dijo: Cristo Jesús cambia tu vida, Él murió por tus pecados, Él te puede hacer nuevo. Y aquel que estaba en la banqueta de una manera degradante se levanta. El Señor lo levanta, cambia su mentalidad, cambia su ser espiritual, y ahí se hizo un milagro. Por gracia, porque aquella persona era el tropezón de muchos, fuertes, poderosos y ricos, y la burla de los demás.
pero el Señor por gracia lo levantó. Si hay algún creyente en este campo de la fe que nunca haya pecado y pasó a ser miembro de una agrupación, hay que enseñarle bien. No hay que mandarlo a pecar, pero no tiene experiencia alguna. ¿Qué es pecado? ¿Cómo se vive en el pecado? ¿Qué se siente en el pecado? ¿Cuáles son los efectos del pecado? Pues no conoce nada. Es muy nuevo en el campo de trabajo, porque en la iglesia vemos personas con esa experiencia, que fuimos levantados, que fuimos llamados, que fuimos bajo el escogimiento de Dios para hablarle de misericordia al que ahora camina por el mundo tristemente en la oscuridad. Por esta razón es que no sentimos, cansancio de repetir, de cantar, de orar, de llamar, de invitar, de predicar, de anunciar a ese santo ser que cambia la vida del hombre y de la mujer. También la mujer padece las mismas consecuencias del pecado, en una forma degradante, sin darse cuenta que hay alguien que derramó su sangre por ella, y no lo ha comprendido, no lo ha escuchado. A raíz de esto es que nosotros, que ya alcanzamos la gracia, queremos que sea usted también partícipe de esa gracia, solo con que oiga. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si una persona comienza oyendo la palabra, esperanza hay. Solamente que cuando estamos hundidos en el pecado, esto origina ironía, un coraje que es inexplicable en veces. ¿Por qué nos enojamos tanto cuando alguien habla de Dios? Es la cantidad de pecados y el espíritu malo que está tomando control de la mente de aquella persona. Y no podemos escuchar porque tenemos los oídos tapados. Pero cuando la gracia del Señor se hace presente, usted va a escuchar la palabra del Señor. Ahora, la fe es un don de Dios. Dios en su bondad infinita le da al hombre y a la mujer la medida exacta para que le podamos creer, la cucharadita exacta para poderle creer a Él, porque hay una clase de fe que no lo conduce a Dios. Es la fe que se desarrolla en el humano, pues, por naturaleza. Esa clase de fe es aquella que hace reconocer el peligro al hombre, que si le dicen, súbete a ese árbol, dice, no, ¿por qué? Creo que me voy a caer. Ya está manifestando una fe personal, una fe benéfica, pero esa fe no lo salva. Es igual que le digan, crúzate este río, no conoce su profundidad, su fuerza, dice, no me paso. ¿Por qué? Creo que me voy a ahogar. Y ese tipo de fe no lo lleva a la salvación, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. Así que el Señor, en una forma anticipada, le da la fe al creyente, hombre o mujer, para que pueda creer a su palabra. De otra manera viviría la fe que nos salva.
la fe que por naturaleza se desarrolla en la mente de los humanos. En cuanto a la fe, la Escritura enseña la autenticidad de la fe. Por ejemplo, en la carta escrita a los Hebreos, el capítulo 11, es un texto que muchos lo repiten y está bien, pero su significado no es fácil. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es algo complicado para entenderlo, porque esta palabra convicción es la única vez que se deja ver en toda la Escritura. Toda la Escritura. No hay otra repetición de esta palabra. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como quien dice, vemos hacia el futuro, porque aquello que se ve no es fe, lo que no se ve es fe, es la convicción, es la seguridad de aquello que en la mente se refleja. Yo un día voy a alcanzar tal objetivo, tal proyecto, tal propósito, y esa es la fe. Pero a pesar de eso, no es tan fácil comprenderlo, es solamente con oírlo. Tiene que practicarlo, tiene que enfocarlo, tiene que ser parte de eso. Hay una parte aquí en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, donde se menciona a los héroes de la fe en toda la historia. Héroes de la fe. Y si usted ve a esos héroes de la fe, cómo vivieron, cómo anduvieron, cómo vistieron, a dónde fueron, pues se quedaría sorprendido usted, porque en realidad anduvieron sin zapatos, con la ropa rota, huyéndole a la violencia de los mortales, iban de un lugar a otro de mala forma. Y estos personajes, estos héroes de la fe, se quedó escrito aquí para que nosotros pudiéramos aprender qué significa la fe en acción. Porque si alguien dice yo tengo fe y no se mueve, es mentira. Si alguien dice yo tengo fe pero no va al culto, es mentiroso. Si dice yo tengo fe y no visita al enfermo, es mentiroso. Si no ama a su prójimo, es mentiroso, no tiene fe, no es esa la verdadera fe. Pero aquí se encuentra la verdadera fe en unos versículos muy importantes y menciona, tocando a uno solo, es decir, a Moisés, porque aquí están varios héroes de la fe escritos para nuestra enseñanza, y habla de Moisés. En Hebreos 11, 24 al 27, se habla de lo que es la auténtica fe, la única fe que existe en el mundo de los mortales. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, rechazó a una madre adoptiva, a una madre rica, hija de un gran rey faraónico, y rechazó, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Prefirió él entonces tomar un camino de arduos parajes, un camino de sufrimiento, un camino de tristezas y dolores, pero con grandes esperanzas. Eso escogió Moisés, siendo un príncipe, siendo un hombre de alto conocimiento con la cultura egipcia y la cultura hebrea, conociendo los dos lenguajes, egipcios y hebreos.
teniendo por mayores riquezas las virtudes, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Miren nomás, joyas, brazaletes y otros atuendos de alto contenido, dijo, no me sirve, prefiero mejor el galardón que ha prometido el Dios de los hebreos, que ya se hablaba de la vida eterna en tiempos antiguos. Claro que sí, ya se hablaba, ya lo había hablado aquel varón llamado Job. Yo sé que mi Redentor vive, decía él. Oiga, y al fin se levantará del polvo de la tierra, y en mi carne he de ver a Dios, y no otro sino yo, decía Job. Job murió en la esperanza de ver a ese Dios manifestado en carne. No lo vio él, pero lo verá cuando venga por su iglesia. Aún Job saldrá de la tierra y aún nosotros lo veremos. ¡Qué fe tan complicada para algunos! Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esa es la fe. Aquí está Cristo. Esa es la fe, como viendo al invisible. Cristo vive en mi alma. Eso es como viendo al invisible. Voy a los cultos todos los días que hay reunión. Esa es la fe, como viendo al invisible. Porque Dios es invisible. En su naturaleza divina, dijo Jesús en Mateo 15:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo el Señor. Bendito su nombre. Esta es la grandeza del creyente, la que nos mantiene a nosotros en pie de batalla. Es Mateo 18:20. Mateo capítulo 18 y versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él no dijo estaré, no, estoy. Pero esos 2 o 3 no son cualquiera. Tienen que ser 2 o 3 hombres perdonadores para que Cristo sea el centro de esos 2 o 3. Si usted no perdona, no se encuentra en ese número. Y el que perdona es aquel que olvida, porque olvidar es perdonar. Cuando usted dice a alguien, te voy a perdonar, pero ni pienses que se me va a olvidar lo que me dijiste, usted no está perdonando, jamás. Ahí va a llevar la carga a usted que le corresponde al que pecó. Pero si usted olvida, usted perdonó. Si usted es sujeto a la palabra, cree en Cristo, ya lo aceptó como su Salvador, ya vive en ese núcleo de esperanza, usted es uno de los 2 o 3 congregados en su santo nombre. Esta es la fe que guía, mantiene, sostiene y lleva hacia adelante a todo hombre y a toda mujer que es hecho partícipe de este gran regalo que es la fe, es don de Dios. Bueno, mis hermanos y amigos, una vez más hasta aquí llego. Dios le bendiga donde quiera que se encuentre. Hay vida y esperanza en Cristo Jesús. Que la paz y la gracia del Señor sea con usted. Gracias.